trono de montar que silla, o el caballo caballero, sin piquetes de avispero, que comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me es extraña, sano crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, y el que sabe, y al que sabe no lo engañan. Campo el milagro, dulce y murmullo, te seduce y es tan tuyo. Veracruz agropecuario, produce orgullo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Veracruz Agropecuario y con nuestros amigos los Tlacuatzin de fondo comenzamos esta emisión que promete estar bastante interesante. Hoy tendremos aquí en el estudio a un científico comprometido con el planeta. ¿Se ha preguntado usted, por ejemplo, cómo las actividades de quienes habitamos en las zonas urbanas repercuten o modifican la conducta o la presencia de la fauna silvestre? Pues bueno, hoy tenemos aquí la gran oportunidad de conversar con el doctor Cristian Delfín Alfonso, catedrático e investigador de la Universidad Veracruzana, que hoy nos preparó un tema bastante atractivo. Mire usted el tema: mis vecinos no invasores, la interacción con la fauna silvestre. Para ponerles un ejemplo, en ciudades como desde la cual transmitimos en estos momentos Jalapa, aquí albergan entre 200 y 250 especies de fauna sinantrópica. Entre ellos se encuentran los anfibios, los reptiles, aves y mamíferos. Y es obvio que nosotros fuimos colonizando estos espacios naturales, es decir, la acción, la actividad humana ha perturbado y ha invadido. Los invasores hemos sido, por supuesto, los humanos. Hay que conocer de ese trabajo, de esta investigación y sobre todo reflexionar juntos y emprender acciones colectivas que en la medida de lo posible no perturben estas vidas y que las preserven, porque cada especie, cada habitante tiene una función dentro del planeta y eventualmente se va a ver reflejado, por ejemplo, en los ecosistemas o en la calidad de vida. Así que es un tema que hoy preparó la producción del programa. Tenemos un especialista en el estudio. Si le interesa, quédese con nosotros y tenga la mano donde apuntar, porque nos dará algunas recomendaciones que seguramente nos harán eso, reflexionar. Mientras eso sucede, vamos ahora con esta información en la cual nos destacan también la importante función del suelo, su majestad del suelo, los organismos que en él habitan, y para ello escucharemos al doctor José Antonio García, investigador de la Universidad Veracruzana. Adelante. Hola, soy el biólogo José Antonio García Pérez de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, y en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de la importancia que tienen los organismos en el suelo. En el suelo encontramos tres principales grupos, digamos, que se dividen por tamaño. Podemos hablar de lo que llamamos microfauna, podemos también hablar de la mesofauna y podemos también hablar de la macrofauna. Los tres grupos juegan un papel muy importante en los suelos. No podemos decir que un grupo es más importante que otro. La macrofauna principalmente afecta las cuestiones estructurales del suelo, porque pueden construir galerías en el suelo que facilitan la infiltración del agua y otros procesos importantes en el suelo. La microfauna, por su parte, es encargada principalmente del proceso de la descomposición de la materia orgánica. Dentro de este grupo de la microfauna podemos encontrar a las bacterias, a los hongos, que son encargados directamente del reciclamiento de los nutrientes en los suelos, tanto en los ecosistemas naturales como en los ecosistemas agrícolas. Y la mesofauna, pues también, digamos, no podemos descartar su importancia, puesto que juegan un papel importante junto con la macrofauna en el desmenuzamiento de la materia orgánica para generar una mayor superficie de contacto y facilitar el papel que tienen los microorganismos en la descomposición de la materia orgánica. Bueno, amigos, finalmente recuerden que el suelo es para todos, ¿verdad? Es el sustento de la producción de alimentos en la tierra, ¿verdad? Y nos vemos en la próxima.
Efectivamente, el suelo es uno de los ecosistemas más importantes, tal vez poco valorado, lo damos por hecho, ya estaba ahí cuando llegamos. Sin embargo, es poco probable que se pueda recuperar una vez que se ve afectado o por tantos posibles motivos. Entre ellos pienso en el uso de agroquímicos, en los tóxicos, y es importantísimo también que los organismos que habitan el suelo pues permanezcan con el mejor estado de salud posible, porque con base en eso tendremos suelos de calidad que eventualmente serán, por ejemplo, el espacio para los alimentos que usted y yo consumimos. Así que así de relevante es el suelo. No por nada, cada 5 de diciembre la FAO pues reflexiona y emprende acciones colectivas para cuidar también a estos ecosistemas. Y para platicarnos también sobre cómo nuestras acciones o tal vez el crecimiento de la mancha urbana ha incomodado tal vez a algunos de nuestros vecinos, hoy tenemos el gran gusto de recibir en el estudio al doctor Cristian Delfín Alfonso, catedrático e investigador de la Universidad Veracruzana, y siempre es un gusto recibirte, doctor. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias, Ela. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros y por prepararnos decíamos antes de entrar al aire que el doctor junto con otros colegas, como también el doctor, el biólogo José Antonio, que lo escuchábamos en esta cápsula, la verdad para nosotros han dado la misión de divulgar, de comunicar y compartir el conocimiento, lo cual apreciamos muchísimo. Son también bastante audaces en estas presentaciones y hoy justo nos trae la siguiente charla. Mis vecinos no invasores, la interacción con la fauna silvestre. ¿Quién es vecino de quién? ¿Quién invadió a quién? Cuéntanos de esta conversación. Una buena pregunta. Es básicamente como un bucle, ¿no? ¿Te acuerdas que evolutivamente los animales, la fauna llegó antes que el hombre aquí al espacio sobre la Tierra? Y se puede decir que literalmente nosotros como humano invadimos sus espacios naturales, ¿no? Exacto. Y el caso típico del crecimiento de la ciudad es básicamente una invasión hacia esos espacios silvestres que aún quedan, ¿no? En los procesos de cambio de uso de suelo por el crecimiento de la mancha urbana ha provocado que ahora esa fauna silvestre se convierta en nuestros vecinos, ¿no? Conocidos en el ámbito científico como fauna sinantrópica, que no es otra cosa, en términos coloquiales, es especies silvestres que conviven en zonas urbanas, en franca convivencia con el ser humano. Porque no les queda de otra. Pues sí, efectivamente, porque muchas de esas áreas quedan aisladas, sí, se convierten en fragmentos y se convierten en islas, ¿no? Exacto. Y ahí se desarrollan. Doctor, tengo en mi mente un episodio en el puerto de Veracruz, en Boca del Río, donde está el estadio Luis Pirata Fuentes, en un partido de fútbol que de repente el famoso tlacuache jarochito que le pusieron y que se volvió un asunto jocoso y chistoso para algunos. Para mí no lo fue. Porque ¿qué significa? Por poner un caso, digo, que imagino que todos tenemos en la memoria colectiva. ¿Qué significa la presencia de un animal así en un sitio tan habitado y tan urbanizado? Sí, bien, es el caso típico, el tlacuache, sobre todo en las ciudades neotropicales como Jalapa, Veracruz no es la excepción. Fíjense que los animales, en su afán de conseguir recursos, se desplazan, migran de un sitio a otro, se mueven, explotan un área y se desplazan a otro sitio y con frecuencia suelen entrar en estos espacios urbanos que es donde nosotros habitamos, ¿no? Manchas urbanas, y desafortunadamente pueden tener interacción con algunas personas, con el ser humano, que acaban vandalizando y sacrificando a los animales. Sí. No es chistoso este tipo de cosas, es una situación no grave, pero sí tiene que atenderse porque algo está pasando, ¿no? Exacto. Y los animales se están moviendo, se están desplazando hacia las zonas donde vivimos, ¿no? Porque están recuperando terreno. ¿Por qué tenemos mucha fauna en las áreas verdes? Sí, bien, doctor? Básicamente las áreas verdes, particularmente las tropicales, tenemos mucha fauna porque, lo repito, estos animales empiezan a desplazarse en búsqueda de recursos, ¿no? Se van moviendo de un sitio a otro y cuando nosotros modificamos toda esa matriz de paisaje alrededor de las ciudades, que la convertimos literalmente en puros cultivos y hacia adentro de las ciudades creamos estas islas como las que tenemos aquí en Jalapa, son atractivas para la fauna. Y estos animales van sorteando todos estos obstáculos, edificios, casas, calles, para poder trasladarse de un sitio a otro. Entonces el hecho de que tengamos estas áreas verdes muy ricas en diversidad, sobre todo alimenticia para muchas de estas especies, las hace atractivas, ¿no? Entonces es literalmente un imán para muchas especies de fauna que interactúan ahí. Literalmente muchas veces esos sitios se ven rebasados por la capacidad de carga porque llega mucha fauna y es lo que les quedan aislados en estos pequeños fragmentos que se convierten en oasis en una matriz de
de paisaje citadino, ¿no? Claro. Tú junto con otros colegas de diferentes instituciones de la Universidad Veracruzana y del Colegio de Veracruz participas en un proyecto en el cual están monitoreando justamente. Sí. Actualmente, ¿cuántas especies han detecado en la ciudad de Jalapa? Todavía no tenemos un preliminar del inventario, pero sí te puedo decir que por lo menos para el caso de mamíferos, creemos, de las evidencias que tenemos, que vamos a tener alrededor de 30 especies de mamíferos terrestres no voladores, exceptuando los murciélagos. Los murciélagos es otro mundo también, ¿no? Claro. Seguramente en el caso de Jalapa vamos a registrar en una proporción, vamos a tener una proporción más o menos como de 150 especies entre anfibios, reptiles, mamíferos, aves. Aves es un grupo sumamente nutrido en nuestras áreas verdes, y sobre todo que Jalapa se convierte en una piedra angular al momento de la migración, ¿no? Llegan muchas aves migratorias, particularmente de los grupos de paseriformes, que son aves más pequeñas, y eso enriquece más estos sitios, ¿no? Para el caso de mamíferos medianos hemos registrado 12 especies. Tenemos evidencia de la presencia de una más, que son los puercoespines tropicales. Sabemos, los hemos platicado con la gente, los hemos visto en otras ocasiones, pero no ya dentro del parque. ¿Hay puercoespines en Jalapa? Sí, claro. En las zonas, sobre todo en los parques que tienen un poco más de bosque mesófilo o de vegetación secundaria derivada de bosque mesófilo, ¿no? Como el haya. Sí, como el haya, como el clavijero, el santuario de bosque de niebla tiene puercoespines. La martinica, esperemos que lo podamos fotografiar. Y tenemos una especie de tlacuache bien interesante, que poco conocemos aquí. Y es una especie de tlacuache que se conoce como ratón tlacuache, las marmosas. No son más grandes de mi mano y pueden ser confundidos con una rata, y son netamente arborícolas. ¿no? Mira, me nos dice la producción que hay imágenes. Bueno, que estamos viendo que es... Sí, este es un grupo de mapaches que llega ahí a los basureros, Este es en el Instituto de Investigaciones Biológicas. Es una familia de mapaches que vive ahí, y con frecuencia los tenemos que estar sacando de los botes grandes de basura. Estamos viendo ahorita la liberación de un tlacuache que capturó uno de mis estudiantes para poder obtener muestras de sangre y de parásitos en el Parque Natura, ¿no? Muchas veces hemos capturado especímenes de que nos hablan de algunas dependencias o casas para ir a realizar el rescate. Les repito, no somos la institución que legalmente se dedica a esto, lo hacemos por convicción propia, por ética y porque nos vemos a la sociedad, pero hay una serie de instituciones gubernamentales que son los primeros actuantes de esto. ¿Cómo ¿no? cuáles? Bien, todo está a cargo entre Profepa y SEDEMA, ¿no? Porque es vida silvestre y hay una ley general de vida silvestre. Normalmente están rebasados, pero quien atiende normalmente con frecuencia este tipo de encuentros, invasiones a casa, bueno, no invasiones en realidad, es Protección Civil. Pueden llamar a Protección Civil y ellos actuarán de inmediato. En algunos casos, cuando son especies muy grandes, como un lince que se escapó de una casa, lo tenían de mascota hace unos meses aquí en Jalapa, actuó bomberos, ¿no? Por la gravedad del asunto, pero básicamente es Protección Civil. Algunas ONG que trabajan con SEDEMA se dedican a apoyar esto, pero también se ven rebasadas, sobre todo porque no tienen recursos, ¿no? Claro. No tienen recursos para operar y lo hacen por convicción propia, ¿no? Y es un trabajo muy arduo que se tiene que estar haciendo por el bien de los animales, ¿no? Claro. Viendo a los mapaches estos, que son como ladronzuelos en la literatura por lo menos, pensaba también, doctor, en cómo acciones humanas, como por ejemplo no separar residuos, termina incidiendo también o propiciando este tipo de conductas o incidiendo en que se acerquen a las zonas urbanas, ¿no? Sí, bueno, muchos de estos animales se han convertido en explotadores de los centros basureros, ¿no? Y es un infortunio que tengamos muchas especies metidas en los basureros, consumiendo los desechos de las casas. Y es porque ya viven dentro de la ciudad y lo inmediato es donde huele a basura, ¿no? La invitación es hacer la separación de vida de basura, los desechos orgánicos, si pueden ser depositados en algún centro de compostaje o pueden ser enterrados, es mucho mejor, y amarrar siempre bien sus bolsas de basura, encerrados en los botes. Ha habido ocasiones en que los animales se han herido por las latas que están en la basura, ¿no? Y eso es sumamente grave porque les puede provocar una septicemia, una infección y llevarlo a la muerte. Y no nos damos cuenta, ¿no? Porque se va el animal herido porque lamió una lata de sardina mal cortada o lo que sea,
y se vuelve un peligro, ¿no? Y ahora con los cubrebocas es también otro peligro. Sí, qué pena qué tema lo de los cubrebocas. ¿Qué estamos viendo, doctor? Bien, es una imagen lamentable de hace 4 días. Es un cacomistle neotropical que nos lo reportaron aquí cerca de Finanzas, y los muchachos del equipo de trabajo se trasladaron para recogerlo. Obviamente no se recoge así literalmente, se tiene que revisar antes. Y son literal las mordidas de perros sobre los tlacuaches en las áreas protegidas, ¿no? Qué cosa. Es súper lamentable que tengamos este tipo de eventos. El ejemplar estaba muerto, ya lo levantamos muerto. Este es otro animal, otro cacomixtle que también fue atacado y se pudo rescatar. Entonces, ellos literalmente se convierten en víctimas de nuestras mascotas. Exacto. Y en el caso, ellos son una fauna silvestre, ellos estaban aquí. Sí. Quien decide tener una mascota debe aceptar la responsabilidad que esto representa. Eso es importantísimo, por favor, asuma esta responsabilidad, no deje sus perros sueltos, no pierda a sus animales, gatos, perros, todos estos animales pueden ejercer una presión sobre esta otra fauna. Y al respecto, para ver si así nos despierta el interés, doctor, dinos cuáles beneficios representa para las ciudades la presencia de esta fauna silvestre. Bien, en el actor político actualmente es común escuchar los servicios ecosistémicos y servicios ambientales. Está de moda, pero es una moda que a lo mejor nos ha beneficiado un poco para empezar a difundir este mensaje. Cada una de estas especies tiene un papel importante en los ecosistemas y en el curso de la vida, ¿no? Y cada uno de ellos cumple una función. Por ejemplo, las aves, que pueden ser controladoras de plagas como de insectos, polinizadoras de diversas flores y de diversos árboles frutales que nos encantan. Lo mismo los insectos. En el caso de algunos mamíferos carnívoros, como el caso de los cacomixtles, son controladores de grupos de roedores, mantienen las poblaciones estables, y eso hace que esa fauna que puede crecer de manera descomunal no invada otros sitios y no tengamos más afectaciones, ¿no? Otro servicio ecosistémico que pueden prestar es precisamente ayudar a la reestructuración y regeneración de los bosques con la dispersión de semilla. Ese es uno de los papeles más importantes que se ha descubierto en todos los grupos de vertebrados no herpetológicos, o sea, mamíferos y aves. Anfibios y reptiles no necesariamente tienen esa función, pero tienen otra función. Por ejemplo, anfibios y reptiles son controladores de insectos. Su dieta es básicamente insectos. En el caso de reptiles, como algunas serpientes, son de roedores, algunas otras especies que pueden ser, se convierten en dañinas cuando en un momento dado hay explosión demográfica. Y hay explosión demográfica de esas especies cuando nosotros quitamos a su depredador inmediato. Pues sí. ¿No? Entonces, el que nosotros quitemos a su depredador inmediato hace que la cadena se rompa. Exacto. ¿No? Con una serie de repercusiones. Por ejemplo, me viene a la mente, hace unos días leía en un periódico local de la presencia, digamos, con más mosquitos se incrementa el dengue. Ahorita regresamos a eso. Por lo pronto, lo que vemos acá, doctor, ¿qué es? Es el encuentro de una persona con un tlacuache en un jardín. Es un organismo juvenil que ya se separó de la madre y en ocasiones pues se internan en jardines de las casas en busca de comida, ¿no? Entonces, normalmente estos son capturados por el personal, tanto de Protección Civil como nosotros, y son liberados inmediatamente bajo la anuencia y en coordinación con las autoridades que son SEDEMA y Profepa. Claro. ¿No? Estamos en constante contacto con ellos, repasándoles reportes, avisos, pasó esto, lo voy a recoger, te pasamos el reporte, etcétera, ¿no? Entonces hay una colaboración ahí muy fuerte entre ellos, a pesar de que se convierte en una parafernalia trabajar en tantas aristas, ¿no? Sí, ya sé. Oye, y piensa en esta imagen liberando al tlacuachito. No es un acto romántico ni únicamente de buena voluntad, es también para permitirle que siga cumpliendo la importante función que tiene un tlacuache. Exacto. Por ejemplo, los jardineros de la naturaleza. Exactamente, ¿no? Así literal. Y así contribuir a un equilibrio, que la palabra equilibrio de verdad también está, tal vez es subestimada, pero es tan necesaria tenerla en nuestro aire de vista, ¿no? Sí, esta estabilidad que nosotros estamos intentando investigar cómo funciona entre las áreas verdes aquí en estos ecosistemas neotropicales que tenemos en los alrededores de Jalapa. ¿Cómo podemos ayudar a que esa fauna se conserve, doctor? Bien, muchas de las medidas en realidad son de dominio público, ¿no?
pues evitar tirar basura, si van a los parques y a las áreas verdes, pues intentar disfrutarlo, ¿no? Respirar ese oxígeno, ese es uno de los principales servicios ecosistémicos que nos está prestando la flora y la fauna, es ese oxígeno lo más limpio posible, no tirar basura, no contaminantes. Algo bien importante es no encender fogatas. Claro. En las temporadas de sequía se puede convertir en un problema muy grave, en una situación muy riesgosa. Tenemos los incendios forestales en Veracruz, es de lo más pues triste, lacerante, ¿no? para los ecosistemas, claro. Y muchas veces por descuidos y por negligencias. Creo que siempre. ¿Sí? Bueno, sí, siempre. Sí, Digo, siempre. es la principal causa. Sí, o sea, cuando queman los cultivos, con un cigarro mal apagado, una fogata, un asador mal apagado, puede tener estos problemas. Pero una de las medidas que a mí me interesa muchísimo hacer mucho énfasis es el cuidado de nuestras mascotas, dignificar su cuidado y que no tengamos que abandonarlas, que no abandonen a sus mascotas. Uno de los problemas más graves que tenemos ahorita es en las áreas naturales protegidas, internas en las ciudades, es los grupos de perros abandonados, perros que se convierten en ferales. Hay situaciones de reproducción masiva entre ellos perros, y tenemos grupos o jaurías que andan haciendo, literalmente sobreviviendo, ¿no? Sí. Se convierten en el depredador tope en ese sitio porque no tenemos ya depredadores tope que controlen a la población. El problema es que el instinto cazador de los perros hace que casen de manera descontrolada, aunque no se consuman a la presa, ¿no? Ese es un problema muy grave que tenemos en la ciudad de Jalapa y en muchas otras ciudades, que la gente acostumbra a ir a abandonar las mascotas, ¿no? O no cuidarlas, que se salgan, como el caso de los gatos, que salen y regresan al rato con una serpiente, con un ratón, una musaraña, y pues están literalmente diezmando un ejemplar que pudo haberse reproducido para la siguiente generación, ¿no? Como decíamos hace un momento, el tema, por ejemplo, del dengue, ¿no? Claro. Los mosquitos. En una ciudad como Jalapa, para los viejos jalapeños les resulta, pero algo prácticamente inédito, la alta presencia de mosquitos, ¿no? Sí, gracias por lo de viejo. No, bueno, ¿tú eres de aquí de Jalapa? No, ¿Tú eres del fin? ¿Tú eres del sur? Yo soy del sur. Ya te Pero sientes jalapeño. tengo tantos años viviendo aquí en Jalapa y efectivamente antes teníamos 6, 7 meses de neblina. Ajá. Ahora cuando mucho tenemos 1, la lluvia igual, pero el clima era mucho más frío. Entonces no teníamos mosquito porque el límite termoneutral de los Aedes, que son los transmisores del dengue, pues estaba limitado por la temperatura de Jalapa, ¿no? Claro. Y actualmente se ha convertido en una ciudad un poco más tropical, más caliente, ha incrementado la temperatura y los animales literalmente migran, ¿no? Hemos registrado, por ejemplo, en el caso del Parque Natura, tucanes, que son de ecosistemas mucho más tropicales, ¿no? Exacto, sí, no es tremendo. La verdad es que es importante que reflexionemos sobre esos temas. El cambio climático, el riesgo ambiental más grande que enfrentamos en este planeta ahora mismo se llama cambio climático. Y tenemos todos una responsabilidad sobre lo que está ocurriendo con él. Estamos contribuyendo a incrementarlo. También podemos contribuir a mitigar y a adaptarnos. Así que de eso seguiremos conversando en futuras emisiones de Veracruz Agropecuario, porque hoy hemos llegado al final y le agradecemos muchísimo a nuestro invitado esta noche. Gracias al doctor Cristian Delfín Alfonso por esta charla. Saludos a todos los Delfín del Sur. Muchas gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado. Le invitamos a que conozca más de estos temas. Contáctenos a través de las redes sociales veracruzagropecuario @tvmas.mx. Por hoy, gracias y linda noche. Hechos canciones, como dijera Sor Juana. En versos hechos canciones, como dijera Sor Juana. Como dijera Sor Juana, en versos hechos canciones. La perfección más humana y aunque goza de excepciones, se acredita solo